Buenas noches, bienvenidos al turno de la noche. Mi nombre es Julio Acelas, yo soy historiador y preparo una tesis de doctorado en la Universidad de Externado. Pero antes que eso, antes que los títulos, me interesa la ciudad, cómo evoluciona, sus actores, los temas que no se conocen, que no salen en la prensa, los temas de la vida de la gente, los temas cotidianos. Esta noche nos convoca una de esas áreas que tienen que ver con jóvenes, que tienen que ver con el fútbol, que tienen que ver eventualmente con consumos de alcohol, de drogas, que tienen que ver con emociones positivas y negativas, que tienen que ver con el Atlético Bucaramanga, pero también tiene mucho que ver con aquellas emociones que podrían potenciar convivencia, paz, encuentro y armonía. Vamos a profundizar con dos invitados de lujo al mundo de las barras bravas o las barras del fútbol o las barras alrededor de los equipos. En este caso, tenemos a dos invitados de lujo a quienes invitamos aquí al set para que nos acompañen. En primer lugar, invitamos a Eduard Jaimes y en segundo lugar, Edwin Ordóñez, por favor. Eduard, Ervin. ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Esta noche, Ervin y Eduard nos van a ilustrar a partir de un debate tranquilo, incluyente, polémico, sobre el tema que les nombraba. Eduard Jaimes nació en 1990 en Bucaramanga, fue criado en Piedecuesta, es economista de la UIS, además hace un posgrado en gerencia pública, qué bueno. Le llama a uno la atención qué hace un economista como activista de una barra, ¿no? Pero bueno, eso lo haremos más adelante. Coordina la EMA, la Escuela Municipal de Artes, que dirige la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto de Cultura. Su pasión, ir a la cancha, alentar al leopardo, la música y la lectura. Bienvenido, Eduard. Muchas gracias a usted por la invitación, al canal Troy, y también un saludo muy especial a todos los televidentes del turno de la noche. Gracias, Eduard. ¿Listo? ¿Listo para hablar de todo lo que tiene que ver con la barra? Le traje el libro, ahora se lo muestro. Lo conozco de arriba abajo. Ervin Ordóñez, 51 años, médico y padre de 3 hijos. Hincha del Atlético Bucaramanga desde que tiene uso de razón. Iba al estadio del año 78 con sus padres. Me contaba que el padre de Ervin era ingeniero, fue profesor universitario, un hombre muy versado en la academia. Productor ejecutivo de la banda de rock de sus hijos. Fue jugador, además, de las divisiones menores del Atlético Bucaramanga. Y además deportista de alto rendimiento. Es judoka y tiene una campaña con su familia de no al bullying en los espacios escolares. Ervin, bienvenido. Gracias por venir, hermano. No, muchas gracias, Julio. Muy amable por la invitación. Saludo a Edward y a todos los hinchas del Atlético Bucaramanga. Bueno, ¿qué hace un médico con esa trayectoria igualmente vinculado al deporte? ¿Qué hace un médico fanático, si cabe la palabra, al Atlético Bucaramanga y al fútbol? Y de alguna manera también a las barras. ¿Qué hace un médico ahí? La gente no entiende mucho eso. Yo creo que eso es una patología ya crónica de salud, porque uno no puede ni elige, digamos, con qué pasión va a vivir ser hincha del Atlético Bucaramanga. En mi caso, mi padre, desde que tengo uso de razón, me llevaba al estadio y terminé enamorado del Atlético Bucaramanga. Sufro, lloro, me desespera cuando el equipo por ahí no se le dan las cosas, y también viví a toda... Pero la barra y el equipo y el fútbol, ¿es su razón de vivir exclusiva o no? No. Perfecto. No. Eduardo, ¿qué hace un economista que estudió en la UIS, ¿no? Además vinculado a la Escuela Municipal de Artes? ¿Qué hace y desde cuándo se vinculó al mundo del barrismo, del Atlético Bucaramanga y todo lo que tiene que ver con estas actividades? Bueno, pues yo estaba en el colegio, iba de 10º grado. Obviamente al estadio fui a mis 7 años, en el año 98, un partido con Cali.
pero siempre iba al estadio y veía la tribuna sur, cómo ya palpitaba, digamos, y cómo se vivía de una manera diferente un partido de fútbol. Yo entraba a Occidental con un primo que jugaba en las inferiores, que ahorita está en Brasil, y siempre entraba allá, me acolaba, porque pues esa era como la dinámica de la época, y siempre decía, uff, vea cómo cantan, vea cómo se ve el partido diferente, y siempre quería como mirar cómo podía ser parte, pero pues digamos uno en el ¿Qué lo colegio. animaba? O sea, ¿usted vivía en una barriada? Yo vivía en el barrio El Refugio, en Piedecuesta, vivía en el barrio El Refugio. ¿Y qué lo movía? ¿Qué era la motivación más profunda para meterse con los muchachos en el estadio, animar la pasión, etcétera? No, pues yo creo que todos cuando vamos por primera a la tribuna y vivimos de esa manera tan diferente un partido de fútbol, los 90 minutos de esa forma en la que se vive, le dan a uno un giro, no sé cómo decirlo porque es indescriptible, a la manera de vivir un partido de fútbol. Y yo creo que esa emoción, esa sensación, las relaciones que teje uno a través del fútbol y a través de la barra, lo motivan a uno a seguir porque se crea una hermandad, una camaradería, y yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones, y más que éramos todos muy niños, muy jóvenes, por decirlo de alguna manera, se empiezan a soñar muchas cosas también de lo que se puede hacer en la barra, y le estoy hablando de hace aproximadamente 18 años, que era que traía uno ese tipo de... Media vida. Bueno, cosas. Ervin, el fútbol es la actividad social más numerosa en el mundo, que convoca a más seres humanos. A la vez es la actividad más democrática porque en el fútbol, en el estadio cabe el rico, el pobre, la clase media, ahí no hay distinción social. Pero además es la actividad que genera más dinero, es una actividad multimillonaria. ¿Por qué el fútbol? O sea, ¿por qué no la música? ¿Por qué usted es médico? ¿Por qué no se dedicó a la academia? O sea, ¿había algo ahí más allá de la relación con sus papás en el estadio? Lo que pasa es que una pelota y entretiene a cualquier persona. Un balón entretiene a cualquier persona y de una u otra manera esa pasión o esa identidad regional que trae consigo el fútbol, pues claro, obviamente genera y despierta una pasión enorme. Lo que decía Eduardo es muy cierto, también el ir al estadio te llena de alegría porque uno desde que va entrando va saludando a los amigos y es como una amistad que permanece durante el tiempo y a pesar de que, digamos, uno no es muy compinchero con ellos, uno sabe quién se sienta allí, y como que cuando... Es un ritual, siempre llegan los mismos, casi se siempre convocan, los mismos, sí. Los cantos son similares, etcétera. Sí, han venido cambiando un poco. Yo recuerdo por ahí en los años 78, perfecto, 79, claro, cuando la barra la movían, en Occidental la movían dos argentinos, Dani y Patricio, que eran dos argentinos que trajeron, de hecho, también mucha cumbia argentina, y trajeron los cánticos de Boca. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de 77, 78, 79, 80, 81. Uf, mucho antes que el fenómeno actual. Pero Ervin, una cosa, y también le quiero preguntar a Eduardo. Las barras bravas surgen en Argentina, en Brasil, surgen en Europa, tienen otros nombres, la torcida, los hooligans, etcétera. Llegan, digamos, en los 90 a Colombia. Y todos los equipos del país, el Nacional, el Cúcuta, Millonarios, construyeron barras, se consolidaron barras. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice que el fútbol es la única religión que no tiene Dios. Es un tema religioso. Eduardo, ¿usted cree, usted es creyente, profesa alguna religión? ¿O su religión es el fútbol? Pues yo soy católico, yo creo en ese poder superior. ¿Encuentras una relación entre el fútbol, esa frase de Eduardo Galeano, y la profesión de tu fe? Claro, yo creo que para nosotros el fútbol es un ritual, es algo que se vive de una manera diferente desde antes de empezar el partido, desde la semana de preparación para un partido, porque pues esto acarrea un tema de valores, de principios, un tema de lealtad, un tema de responsabilidad, un tema de estar ahí, de incondicionalidad. Entonces yo creo que el equipo, los colores,
lo que representa también para uno como santanderiano el equipo de fútbol de la tierra, genera ese vínculo prácticamente religioso. Porque Vínculo pues, yo puedo religioso, faltar un religión. domingo a misa, pero no un domingo a fútbol. Lo religioso es aquello que tiene cosas sagradas. Tú lo decías, que tiene ceremoniales, que tiene rituales. ¿Ves? Ervin, usted, yo le preguntaba cuando hablábamos por primera vez, usted es un fanático del Bucaramanga y del fútbol, pero usted no pertenece a la barra con ese fervor, con esa religiosidad, por ejemplo, que lo tiene Eduardo. ¿Por qué? No, pues primero, a veces las ocupaciones me lo impiden, la profesión misma, a veces tengo que sacrificar partidos de fútbol por estar trabajando. Pero digamos que lo sufro como si estuviera en el estadio, o sea, de una u otra manera, y es una discusión que hemos tenido algunas veces con algunos amigos, y es que el sentimiento por el Atlético Bucaramanga no se puede, digamos que, limitar única y exclusivamente a los que asisten al estadio. Alguna oportunidad escuchaba a alguien que decía que morcillos, que clasiqueros, que no, definitivamente hay gente que se va del país o no está en la ciudad, o desafortunadamente pues el trabajo, por ejemplo, para mí es muy difícil ir entre semana a un partido de fútbol. Algunos domingos para mí también se me complica mucho la situación. Tuve también una tusa bastante fuerte con el fallecimiento de mi viejo, que era con quien yo asistía a fútbol, y duré un periodo largo sin asistir porque me traía unos recuerdos y me golpeaba duro el sentimiento. Pero aún así uno ve el partido, esté allí, esté allá, esté en todos lados, y uno sufre, y uno se entera, y uno ve las noticias, y uno ve el partido por la transmisión en televisión, y uno sigue mandándole esa energía positiva al club, sigue mandándole esa energía positiva al equipo, y uno quiere que gane, pero pues obviamente a veces no se puede estar. Claro. Bueno, esta noche nos convoca las barras llamadas bravas, la religiosidad alrededor de los domingos en el estadio, la locura del Bucaramanga, que salió campeón, en una época descendió a la B, fue una locura. Cúcuta, por ejemplo, aquí nuestro vecino fue campeón primero que nosotros y tuvo un equipo en la Copa Libertadores. Tengo entendido que ahora está en la B, ¿no? Más o menos la misma trayectoria del Bucaramanga. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema. Tenemos otros tópicos de la barra, tenemos otros tópicos del fútbol, las historias entrecruzadas. Las barras y el fútbol se refiere a jóvenes. Quiero terminar esta sesión para irnos a comerciales con una frase que la vamos a desarrollar en la parte siguiente. Una ciudad empieza a cambiar cuando cambian los jóvenes y cuando aparecen muchos parches y pandillas. Nos vamos a un corte de comerciales. Regresamos con el turno de la noche. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales. Estamos hablando sobre las barras, sobre el fútbol, sobre la ciudad, sobre los jóvenes, etcétera, todo lo que implica eso. Y bueno, se trata de adentrarnos en los temas, incluso temas que son prohibidos, temas que son tabú. Me parece importante. Con al grano. Bueno, Eduardo, hay un tema que es digamos, que no es fácil de tocar, que es el tema de la violencia. Los vecinos de los barrios cerca al estadio le tienen pavor cuando hay partido del Bucaramanga, cuando viene el Cúcuta, cuando vienen Millonarios, cuando viene Santa Fe, porque una manifestación de los muchachos, de los fanáticos, después del partido terminan vandalizando, terminan partiendo ventanas, terminan incluso metiéndose a tiendas, consumo desaforado de drogas, desde el día anterior pues, embriagados con licor, etc. ¿Cómo manejar ese tema de la violencia? ¿Cómo prevenir y cómo lo asumen ustedes? ¿Qué reflexión han hecho?
Bueno, es importante de lo que su merced menciona aclarar varias cosas, ¿no? Por un lado, obviamente eso era algo que se vivía en el Estadio Alfonso López, los alrededores del Estadio Alfonso López. Se vivía. Se vivían. Yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo en cuanto a los líderes de los parches, en cuanto al trabajo cultural que se ha venido haciendo, en cuanto a la articulación institucional con la Junta de Acción Comunal también del barrio San Alonso, ha venido, digamos, mermando todo este tipo de situaciones. Yo creo que al usted decir que siempre se vandaliza, que siempre pasa o que siempre se hace, estamos generando tal vez una visión errada porque Perfecto. no es de siempre. Lo que pasa es que lastimosamente siempre muestran tal vez lo malo en ciertos momentos de la línea de tiempo que hemos venido viviendo, pero no es una situación que se presente Perfecto. comúnmente en el estadio. ¿Cómo explicar, por ejemplo, hace 3 meses en la carrera 27 con Avenida La Rosita, que se encuentran 2 buses de hinchas y se bajan y se agarran a pleno machete por la 27 y generaron un colapso de 1 o 2 horas y pararon la vida? ¿Esa es la barra o esos son otros muchachos? Pues eso fue un hecho totalmente aislado por situaciones que venían, creo que precediendo mucho antes. Digamos, nosotros ahorita tenemos un trabajo a nivel nacional en el colectivo Barras Colombianas por la Convivencia, en el cual se han venido trabajando temas como sea el visitante. Si bien en un momento de la historia ir a un partido con Nacional, ir a un partido con América, ir a un partido con Millonarios, era ir a una situación bastante conflictiva en los alrededores del estadio, eso ya ha venido cambiando hace muchos años. Hoy en día nosotros coordinamos con líderes de las distintas barras si van a pasar por la ciudad. Por ejemplo, si vienen De eso algún vamos a hablar lado más otro adelante, lado. pero me parece buenísimo que hoy esa situación, ese cliché que existe en la sociedad haya cambiado y que ustedes sean actores en eso. Erwin, usted ese tema de la violencia, de en ocasiones incluso confrontaciones, recuerdo cuando unos muchachos iban por el país en mulas, en camiones, muchos muchachos murieron, muchos muchachos que no tenían familias, consumidores. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Usted que está en otro lugar, digamos, del fútbol y del fanatismo. Bueno, desafortunadamente, digamos que yo soy de los convencidos plenamente que el núcleo social o la parte primaria de la familia, y cuando hay ese tipo de vacíos a nivel familiar, se buscan rutas de escape y muchas veces se caen de pronto en unas idolatrías desaforadas o demasiado viscerales y se cae en eso, ¿no? Pero quería notar algo sobre ese incidente que mostrabas hace poco, hace como 3 meses. Sí, sí, en la 27. Y tengo que salir en defensa de la Fortaleza porque eso fue un evento de la barra de los del Cúcuta Deportivo, que siempre que tienen que pasar por la carrera 27 y coger Quebrada Seca, hacen y deshacen con una vaina que ellos solamente se inventaron, que fue una rivalidad contra nosotros, contra los hinchas del Bucaramanga, y es que son vándalos. Entonces los pelados de acá lo que hacen es más bien es como defenderse, ¿no? Es mi lectura, es mi lectura. No es que yo esté en contra Claro. de ese tipo de situaciones. Me parece que debió haber habido una mayor articulación porque desde los entes administrativos locales se sabía que iba una barra del Cúcuta que iba a pasar Claro. por la ciudad. Pero, debió haber ido Erwin, escoltada. la gente, el ciudadano de a pie, no diferencia esos eventos. No diferencia, mira, esta es la barra del Tolima, la del Cúcuta. La gente generaliza, dice, esos son los muchachos del Bucaramanga, locos, ¿no? ¿Cómo hacer pedagogía ciudadana para que la familia completa, para que el ciudadano de a pie, para el muchacho que nunca va al estadio porque tiene temores, para el vecino, para que identifique que son situaciones totalmente diferentes y no tienen que ver con las barras que se congregan alrededor del estadio y del Bucaramanga? ¿Qué hacer? Digamos que hubo un momento donde el estadio dañó el ambiente familiar, o los hinchas dañamos, o se dañó el ambiente familiar. Creo que en este momento histórico de la ciudad, eso ha venido cambiando. Yo lo creo así, estoy convencido de eso, ha venido cambiando
De pronto no a la velocidad y existirán algunos eventos que causaron trauma en la gente. La verdad es que es muy incómodo muchas veces que uno está con la familia comiéndose de pronto algo a la entrada del estadio y llegan los muchachos, algunos, no todos, fumándose un baretico y pidiendo plata para la entrada al estadio. Sí. Eso ha aislado o ha separado un poco el tema de las familias. Pero existen esos muchachos. Yo creo que todavía sí existen. Perdóneme, Eduardo, ¿quiénes son esos muchachos? Si no son de la barra ha trabajado por prevenir eso, por enviar una imagen, digamos, constructiva. ¿Quiénes son esos muchachos que independientemente generan caos y violencia? ¿Ustedes los tienen identificados? ¿Tienen conversaciones con ellos o llegan de manera esporádica cualquier día con otro equipo? No, pues, digamos, el estadio yo creo que es un sitio de acopio de la ciudadanía, de la ciudad, digamos, primero que aclarar eso. La barra en su conjunto o el trabajo de la barra no es tal vez estigmatizar al joven que trae unos problemas que no son de la barra, sino son estructurales de una sociedad como lo es la nuestra, y llegar con ese tipo de dinámicas, la barra lo que puede hacer es tal vez canalizarlas y transformarlas por algo mucho mejor, pero de llegar tal vez a censurar, a señalar, digamos, ese tipo de comportamientos, a condenarlos, no es la labor propia de la barra, ¿sí? En un día de cancha. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos un grupo de gestores de convivencia. Sobre eso me quitaste la pregunta. ¿Qué iniciativas, qué extensión social, qué proyectos sociales y comunitarios desarrollan ustedes, no solamente para prevenir eso, sino para ustedes mismos, para los muchachos de la barra, para que trasciendan el fútbol y para ser mejores personas? Bueno, nosotros vamos en un proceso, digamos, que lleva una línea de tiempo. Es importante señalar, por ejemplo, ahorita mencionaban un tema que fue neurálgico para nosotros, como lo fue el muleo, como lo fue venirse en una mula. Hay una película, ¿no? Un documental. Exacto, fue de premiada. La fortaleza. Y, por ejemplo, esa situación que se volvió neurálgica, dramática, que generó dolor, que generó mucho sufrimiento en distintas familias, en distintos parches de la barra, tocó buscar iniciativas. Porque es que los jóvenes ya estaban, o nuestros muchachos, ya estaban tomando de una manera muy folclórica el ir a ver el equipo. Nos tocó empezar una campaña hablando, socializando con los mismos líderes de parche, porque es que ya era una situación insostenible en la cual prácticamente cada fin de semana estábamos perdiendo un integrante de la barra en carretera. Y eso era perder un integrante, era dolor en una familia, era dolor en un parche. Y entre todos tuvimos que empezar a cambiar esa dinámica tanto que al día de hoy el viaje en mula casi que es inexistente dentro de la barra. Obviamente puede existir porque pues algún joven de algún barrio quiere irse a experimentar, digamos, qué es eso. Pero ya no es un tema masivo. Exacto, es que por la barra. Antes éramos, digámoslo, en cierta medida alcahuetas con esa dinámica, porque era lo que había, era un equipo que estaba en la B. Coincidió cuando el equipo había descendido y estaba en el peor de los mundos. La gente no iba, perdía, etcétera, y no había esperanza ni futuro. Coincidió con eso. Lo importante es que hoy ya no. Difícil. Hoy ya no. Exactamente. Ervin, sobre ese tema, digamos, emocional, psicológico, le quiero plantear una frase muy inventada de Albert Camus. Albert Camus decía, escritor francés, todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se la debo al fútbol. Qué frase tan interesante. Te pregunto por qué. Usted es médico, usted estudia la salud integral de los seres humanos. ¿Existe un perfil psicológico, emocional de las personas fanáticas del fútbol que van al estadio o que pertenecen a una barra o no? Total. ¿Cuál sería? Y no solamente el perfil psicológico aplica para los barristas, unos más apasionados que otros, también para cada posición de juego. Eso es un tema de conversación constante con mis amigos, de que cada puesto en el equipo de fútbol, incluido el barrista, tiene una composición psicológica diferente a la otra. No es lo mismo digamos, la pasión con la que vive Eduard cada partido del Bucaramanga y con lo que viven los muchachos del Azur,
que es 90, más de 90 minutos, es que tiene más estado físico que los mismos jugadores de fútbol. Gritando, animando, no paran. Eso no lo aguanta sino ellos nomás. A los que seguramente estamos en Occidental, que muchas veces pues sí alentamos, pero no en esa dimensión. Bueno, usted no me lo imagino gritando y bailando. Yo sí grito ¿también? y allá, por allá hay una foto que acabaron de pasar, parezco un hooligan, ¿no? Yo me apasiono y yo grito, yo disfruto la ida al estadio, o sea, yo me la gozo, o sea, yo no me ahorro. Ervin, 3 rasgos psicoemocionales de ustedes quienes el fútbol les arrebata la vida y les arrebata horas y momentos. No, necesariamente son fieles, o sea, uno es fiel. Es un tema, uno nunca cambia, uno puede cambiar lo que quiera, pero claro, nunca cambia de equipo de fútbol. Uno no puede decir voy a ser hincha del Bucaramanga hasta los 10 años y después me vuelvo hincha de Nacional. No, es un tema de fidelidad, eso viene en la sangre, eso viene en el ADN y uno no cambia eso así nomás. Lo otro es la pasión, es un fanatismo, cuando hay partido de fútbol uno no duerme. Con la emoción. Me acordaste una frase y nos vamos a comerciales sobre el fútbol. Usted puede cambiar de país, puede cambiar de religión, puede cambiar de familia, de esposa, total, pero jamás puede cambiar de un equipo de fútbol. Nunca. Nos vamos a comerciales y ya regresamos. Bueno, regresamos con el turno de la noche. Esta es la franja de opinión, pero el canal TRO ha dispuesto de lunes a sábado, todas las noches, a partir de las 8:30, franjas diferentes, donde va a haber deporte, va a haber belleza, va a haber turismo, va a haber comedia, gastronomía, podcast. O sea, qué franja tan diversa. A nosotros nos respondió la del miércoles, donde vamos a tocar todos los temas de opinión que tienen que ver con la vida de la ciudad, del departamento, de Norte de Santander, de la gente. Y estamos en cuestión del azar. Bueno, en esta sesión del azar, recuerdo una frase de Sigmund Freud, Ervin. Usted debe haber leído, igual que Eduardo, en la universidad. Yo fui profesor de economía y me gustaba ponerle a los estudiantes textos de Sigmund Freud sencillos. Sigmund Freud decía, ¿qué es el azar? Y tenía esta reflexión. El azar son conjuntos de causas que un día se encuentran. Conjuntos de causas que un día se encuentran. Tenemos aquí 4 tarjetas, 2 para cada uno. Entonces cada uno me va a escoger como en una ruleta, como señalando un premio. Cada uno de ustedes me va a escoger una carta, otra carta y volvemos para profundizar en 4 preguntas. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces arranquemos con Ervin. Escógeme de estas 2 cartas, por favor, escoge una. Muy bien, Ervin. Esta carta tiene que ver con el tema de las mujeres. Muchos analistas hablan que las barras de fútbol son, hay un despliegue excesivo de la masculinidad, ¿no? Del aguante, y no se reivindica mucho la mujer, pero uno ve en el estadio, ve en las redes sociales mujeres muy lindas, profesionales, estudiantes, y van con sus papás desplegando una actividad en el estadio y siendo hinchas de los equipos. ¿Qué lugar, Ervin, qué lugar juegan las mujeres en el fanatismo y los domingos en el estadio? No, pues yo no me imagino ir al estadio sin mi esposa, por ejemplo. Y he visto, digamos, hay una amiga, Dianita Mora, que va a Occidental. Y es maravilloso ver mujeres en el estadio. O sea, para mí es motivante, para mí es... eso a mí me transmite paz. Yo veo mujeres en la tribuna y yo estoy tranquilo. Además, ¿pero ese es un fenómeno que viene o es muy nuevo? A mí realmente,
A mí realmente me sorprende. Yo veo, hace poco vi una foto ahí en el monitor de mi madre con mi padre entrando al estadio. Y estamos hablando de 1978. La familia, ¿no? Sí, sí. Mi madre siempre fue al estadio, mi madre alentó el Bucaramanga. Yo veo mucha señora de edad en el estadio, mucha adulta, mayor, y a mí me parece eso fabuloso. Es que eso es lo lindo de ir al estadio, ver ir la familia. O sea, eso le imprime una frescura, una a mí me da tranquilidad. Paz y tranquilidad. Eduardo, las mujeres en la barra, ¿cómo manejan ustedes a tremendos seres humanos? Bueno, pues es importante mencionar que, bueno, lo que usted decía es muy cierto. En un primer momento de la historia, el tema de las barras era muy machista, hay que reconocerlo, digamos, por todo el tema de violencia también que se vivía, un tema de fuerza, pero yo creo que en la dinámica que hemos venido avanzando con los procesos del ciudad visitante, con ir pacificando distintos escenarios, ahí la mujer ha adquirido un papel fundamental en el tema cultural, en el tema de participación, en el tema, digamos, de asistir a la tribuna. En la tribuna también ocurre ese fenómeno de que muchas mujeres ya están yendo a la tribuna sur a alentar porque todos sentimos de la misma manera, o todos vivimos tal vez... La tribuna sur, para los que no saben, la tribuna sur es la de la barra. Sí, Fortaleza Leoparda. Fortaleza Leoparda. No, pero esa es una conclusión que podemos ir armando. El papel de las mujeres es activo, genera inclusión, hacen trabajo comunitario, están incluidas, generan ambientes de paz, etc. Muy bien. Edward, la pregunta es suya, por favor. Escoge la carta, el azar. Recuperar la confianza. Un poco lo hemos tocado hace rato. ¿Cómo hacer para que la familia, el ciudadano de a pie, los jóvenes que no les gusta el fútbol pero no van, que tienen un estigma negativo, que están prevenidos, cómo hacer para que la hinchada y los fanáticos del fútbol y la barra recuperen la confianza del ciudadano común y corriente que tiene una opinión negativa? ¿Cómo hacer? O mejor, ¿ustedes qué hacen? Bueno, yo creo que la final de local nos dio una pauta de cómo se debe vivir el fútbol y cómo se debe trabajar también en el mensaje que transmitimos en torno a un partido de fútbol. Si usted mira en el partido contra Santa Fe, una pauta, digamos, en cómo se debe vivir ese momento. ¿Cómo celebrar? El mensaje, ¿Cómo celebrar? Sí, el mensaje esa semana, si usted revisa, fue de una ciudad que iba a recibir una hinchada visitante a jugarse una final después de más de 25 años, y el mensaje articulado de la barra, de la ciudadanía, de las instituciones que componen el ecosistema del fútbol, porque el fútbol no opera solamente la barra por un lado, el equipo por otro, los medios por otro, la policía por otro, persiguiendo al hincha, o los gestores de convivencia por otro lado, sino es la articulación que hubo con el mensaje de cómo debíamos vivir ese momento. Porque si nosotros hubiéramos empezado esa semana con mensajes como es que tenemos que acabarlos, tenemos que pisotearlos, tenemos que pasarles por encima, la gente va a llegar con eso al terreno de juego, previo al estadio, en un entorno de fútbol. Pero el mensaje como fue, no, es bacano que vengan a la ciudad, es bacano que vengan y conozcan lo que puede ofrecer la ciudad, es bacano que también vengan y se enamoren de lo que podemos brindar como ciudad. Entonces, cuando yo digo que se marcó una pauta, cuando yo digo que se marcó una pauta, es de cómo tenemos que articular entre todos, porque esto no es tarea solamente de la barra, en cómo tenemos que articular para vivir el fútbol de una manera diferente como ciudad, porque es un tema de ciudad. De ahí la pregunta, ganarse la confianza de los otros sectores que están prevenidos. Exactamente. ¿Te parece? Bueno, vamos con la otra pregunta, Erwin. Acá, así. No hay, esta es. Sí, es. La lee, por favor. ¿Cómo prevenir violencia y caos? Muy relacionada. Sí. La violencia se dispara en una micronésima de segundo, cuando hay multitudes congregadas haciendo despliegue de emociones, de cánticos. En una micronésima de segundo puede ocurrir la violencia y puede suceder una tragedia. ¿Cómo prevenir y cómo canalizar eso? Mira, ahorita estábamos hablando con Edward algo muy, pues, que tiene que ver con esto.
y es que en esta semana hubo unos actores del periodismo, no puedo decir que son periodistas, pero que empezaron a generar, digamos, unos comentarios en contra del equipo y a exacerbar ánimos, ¿ya? Y eso estuvo muy mal hecho. Un ¿ya? ejemplo de un comentario, sin decir nombre. Que dentro del equipo habían unos jugadores inconformes porque no se les había renovado contrato, cosa que es Perfecto. totalmente falso, y es generar un mal ambiente contra las directivas Claro. de la institución. Cuando acabamos de ser campeones, o sea, ¿qué necesidad hay de generar un mal ambiente? Pero adicionalmente a eso, yo tengo que reconocer también en este punto que yo me vengo sintiendo orgulloso de la gente de mi tierra. Porque como bien lo tocaba Edward, nosotros acabamos de pasar una final y nosotros que estuvimos allí, era maravilloso ver el hincha de Santa Fe pasando por toda la glorieta del estadio. Claro, eso se resaltó en Y todo ahí el país. estaba la fortaleza Fraternidad. ahí con su batucada. ¿Qué les Buenísimo. hicieron? Nada, o sea, sigan muchachos. Hubo otro grupo que les invitó una cerveza a los hinchas de Santa Fe. Los mismos hinchas de Santa Fe salieron agradecidos. Pero hubo un comportamiento muy hostil de parte de los directivos de Santa Fe en contra de nosotros los hinchas del Bucaramanga después de que se termina el primer partido. Perfecto. Entonces también yo creo que debe haber una responsabilidad no solamente del directivo de fútbol, también de los entes administradores locales, alcaldías y también pues obviamente en general toda Perfecto. la hinchada. Es un tema de Perfecto. medios de comunicación también. ¿no? Ese punto me parece importante. Un poco lo decía Eduardo. Hay una comunidad emocional alrededor del fútbol y del equipo que no es solamente el barrista ni el jugador, eso incluye muchos actores. La última carta, Eduardo. ¿Qué dice? Consumos. Bueno, ahí también hay una leyenda negra, digámoslo, pero también hay una realidad que no se puede negar. Si hay algo íntimo del ser humano, es lo que consume. Y eso hace parte del universo personal e íntimo de los seres humanos. Pero en ocasiones hay situaciones cuando el excesivo consumo de licor o de drogas genera violencia en los demás y altera sus derechos. ¿Qué percepción tiene sobre ese tema de los consumos en la barra, en los muchachos que van al estadio y sobre todo cuando eso deriva en situaciones indeseables? ¿Qué hacen ustedes para prevenir? Bueno, nosotros hace un tiempo vinimos haciendo un diagnóstico como barra internamente con los distintos líderes y nos hemos dado cuenta, digamos, de cómo los consumos en exceso traen problemas. Es una realidad. Alguien que no está en sus 5 sentidos, porque lo miren feo, puede generar un problema. Total. Alguien que no está en sus 5 sentidos, alguien se le puede acercar sin conocerlo y puede querer atacarlo porque se siente amenazado. ¿Para ustedes eso hoy es un problema o lo han manejado, lo han canalizado? Hoy reconocemos que es un problema. Total. Y lo hemos venido canalizando. Nosotros, hay varias gente, y yo me incluyo, yo por ejemplo, yo no tomo hace más de 2 años. Pero tomaba. Porque tomaba y también era, digamos, un consumo excesivo. Y yo creo que parte de eso es también el ejemplo que deben impartir los líderes de nuestra barra hacia sus jóvenes, porque los que están llegando absorben mucho. Es como en la casa del hijo del papá. Usted ve que su papá tiene ciertos comportamientos, el hijo lo va a absorber. En la barra, si usted ve que su líder tiene ciertos comportamientos, va a absorber lo mismo. Entonces, una de las tareas que hay es ser ejemplo para los pelados que están llegando a la barra y poder canalizar ese tipo de cosas y mostrar también lo negativo que nos ha traído ese tipo de situaciones excesivas. Ese punto me parece emblemático. No hay mejor depósito de formación y de educación que el ejemplo. Nos vamos a comerciales y ya regresamos. Aquí ya hubo una... Bueno, regresamos con el turno de la noche. Hoy miércoles, que son los temas de opinión que tienen que ver con los ciudadanos, la ciudad, los conflictos, la convivencia, la vida misma. Pero el canal Trova ha diseñado toda la franja de 8:30 de lunes a sábado y vamos a tener diversos temas. Esta última franja vamos a empezar a apuntalar conclusiones. Ya hemos venido sacando algunas. Pero dejé para esta última instancia un tema
que es muy poderoso, muy fuerte, que es el tema de la barra, del estadio y del equipo con la música, es decir, con las cumbias. Edward, le traje un libro. No sabía que usted había sido quien había diseñado y había participado en la edición de este libro. La Barra Fortaleza publicó hace 4 o 5 años esta historia a partir de un trabajo participativo, un trabajo donde se ubicaron profesionales de ayuda, hicieron entrevistas y reconstruyeron la historia de la barra. Qué alegría que usted haya participado ahí en este tema. ¿Y por qué meto el tema del libro y de la cumbia? Porque en el texto ustedes señalan que 2004, 2005, 2006, cuando el equipo estaba en una situación desastrosa, la barra asume como música oficial las cumbias y de alguna manera se marginaliza. Y otros hinchas, clase medieros, un poco el perfil de Ervin, profesionales se fueron, se espantaron porque vuelve el estigma. Cumbia, música de ñeros, música de gente mala, música de marihuaneros, etc. ¿Qué nos puede decir el tema de la cumbia? O sea, ¿qué es la cumbia para la barra? Bueno, es importante señalar en este tema, digamos que la barra podría ser un símbolo de resistencia con ese tema, porque lo que usted menciona no es mentira. Digamos, hace 20 años la cumbia no era vista como se ve hoy en día en la ciudad o como se ha naturalizado en la ciudad. Pero es importante señalar, digamos, en el libro que cuando nace la barra, digamos, los fundadores de la barra o las personas que llegan a la barra vienen con un tema cultural muy distinto, que es el punk, que es el ska, que es el rock, que es el reggae. Sí, entonces... Incluso me contaba Ervin que igualmente cuando empezó a ir al estadio se escuchaba Pastor López, se escuchaba música tropical. Es que siento que me están dando de la muy mano. duro. Me siento que me están dando muy duro. ¿Pero porque, por qué? Porque los clasemedieros que somos de mi época también escuchamos cumbias. Había, les cuento de historia que los equipos salían antes por los túneles norte y sur. Sur Sí. salía el Bucaramanga, que era nuestro equipo, siempre ha sido nuestro equipo, y por norte, el túnel de norte, salía el equipo visitante. Había una cumbia de Rodolfo Aicardi, lo que pasa es que los únicos que cantan cumbia no son Hierba Brava ni los que hay ahorita. Y que es la moda, ¿no? Se volvió la moda. Hombre, de acuerdo. Nosotros también tuvimos cumbieros y bravos. Lo que pasa es que en esa época salía el Bucaramanga y salía, por ejemplo, Nacional y colocaban una cumbia en el estadio a todo dar, con acetato. Claro. ¿ya? Que decía, allá vienen los coqueros y también y todo el estadio cantaba esa Y cumbia. eso se baila en diciembre. Te doy un dato, Ervin. Las cumbias llegaron a Bucaramanga a finales del 70, venían del Perú, llegaron de la mano de Rodolfo Aicardi, Pastor Total. López, Marcuá, y hubo 2 grupos que llegaron con las cumbias primeras que se llamaron pegaditas. El Cuarteto Continental y el Cuarteto Universal. Eso Y era los mirlos una también, locura. y los Los mirlos. mirlos, que es cumbia amazónica peruana. Total, pero no. Pero entonces usted también es cumbiero. Claro, y también Co- baile co- la cumbia a los trapos. O sea, Buenísimo. es que ¿Y no cómo se mezcla puede. con el tema de sus hijos y su familia que tienen un grupo de rock? Ah, no, eso no se excluye. No se excluye. No. Buenísimo. No, yo lo que Buenísimo. quería comentar era que en un principio había una gran diversidad de la barra y en la medida que Muchas fue creciendo, músicas. la medida que la barra fue creciendo, fueron llegando gente de los barrios de la ciudad, gente de la periferia de la ciudad, Barrios populares. barrios populares de la ciudad, y obviamente en la periferia se escuchaba tecnocumbia. En ese tiempo tal vez Javier La Martínez, Saúl Naranjo. tecnocumbia llega a finales de los 90 y se populariza en el Perú con Alberto Fujimori, que fue la música de su campaña política. Bueno, y en ese sentido, al llegar ya mucha más gente a la barra que escuchaba pues este tipo de música, digamos la tecnocumbia, pues obviamente se empieza a asumir como propia esta identidad, digamos, también de cumbia en la barra. Tanto así que para esa época nace pues el trapo de la banda de las cumbias, Claro. y era por esa misma dinámica. Ya después obviamente llegó la cumbia villera, que también Argentina. que es de Argentina, y empezaron a llegar todo ese tipo de cumbia. Obviamente la cumbia viene de mucho antes de que esto era la barra, pero yo hablo de ese fenómeno cultural de la cumbia, porque en la ciudad la cumbia, digamos, hace 20 años era, no, que escucha cumbia es ñero.
porque ese era el señalamiento que existía en la ciudad y hay que ser muy francos y muy sinceros, digamos, en ese tipo de señalamientos que habían. Y obviamente, aparte usted tener su gorrana y escuchar cumbia y tener el pelo largo, pues obviamente lo terminaba usted, digamos, Edward, de fritar. Pero Y no se puede negar que al igual que sobre la barra, sobre las cumbias, así como se han fortalecido durante casi 50 años, hay una movida cumbiera en el área metropolitana, también se ha construido una narrativa de señalización, de señalamiento y de desprestigio, música de ñeros, etc. Pero a mí me sorprendió ver en los partidos del Bucaramanga, cuando gana, gente que hablaba mal de la cumbia en el estadio cantando cumbias y saliendo cantando cumbias. O sea, yo realmente no veo el escenario así, mira. Michael Rangel es casado con una muchacha... Una reina de Ibagué, ¿De dónde es? Del Tolima. Bueno, esa muchacha baila cumbias, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me dolió eso de clase medieros muchísimo, no lo supero, pero digamos que la diferencia del ñero clase mediero con el ñero no clase mediero es que hacen más pirueta para bailar cumbia. O sea, esa vaina, las vueltas bailes, y toda esa vaina. Los bailes es el aporte santandereano. Uno a duras penas hace así nomás, pero igual baila la cumbia. Que la conclusión es baila la misma melodía. Digamos, no hay que estandarizar, digamos, ya en este momento de la historia de la cumbia como que pertenece a una clase social, porque ya se ha naturalizado en Bucaramanga, digamos, este fenómeno. Ya usted ve gente en buen carro escuchando cumbia, la cumbia de los trapos, cualquier otra cumbia. Pero eso también se ha debido a ese trabajo que se viene haciendo, porque también como ciudad la asumimos. Perfecto. Y dejamos de señalarla. Entonces yo creo que es un proceso. Por ejemplo, nosotros en la barra tenemos al profe Richie, que también se ha encargado de rescatar esa historia cultural, y también se ha encargado, digamos, como de estar a la par, digamos, de estar ahí también, defendiendo. Pero Eduardo, te cuento una cosa, que también una conclusión que podemos ya empezar a incubar, es que ha cambiado esa matriz negativa y de señalamiento sobre las cumbias. Eso ha venido cambiando y eso ha ayudado a la institucionalidad, ha ayudado en ustedes, la barra, etc. Esa posibilidad de salir de escenarios negativos e incorporarse en la sociedad es el relato de una historia que vamos a ver enseguida, la historia de Melfides. Tomó el consejo de su padre. Es una historia de norte de Santander muy bella. Toma el consejo de su padre, deja las armas, tenía armas, portaba armas, y emprendió un nuevo camino, el de las letras, se volvió escritor. Vamos a ver esta historia que es muy emblemática, que nos dicen que sí es posible adquirir ciudadanía viniendo desde abajo. Melfides Vázquez es un apasionado por la escritura, un exmilitar que tuvo que dejar su pueblo, Curumaní, en el Cesar, porque la violencia lo desplazó, pero llegó a Cúcuta a hacer su sueño realidad. Los sueños que algún día sentí que se quedaban en el olvido. Eso que anhelé antes de ser militar, yo escribo desde niño, desde siempre escribo. Y eso algún día estuvo perdido. Cuando estaba haciendo parte de la institución Ejército, en ese momento esos sueños los vi perdidos. Eso hoy me motiva al ver el paso que he podido dar y que puedo ser referente a otras víctimas o a otras personas que al igual que yo han vivido lo que yo he vivido. Con entusiasmo cuenta que la experiencia de estar en el Ejército Nacional le abrió una puerta gigante para hoy ser un escritor. Me encuentro un día con alguien que me hace entender que a través de las letras yo puedo plasmar eso que vivía allá, esos demonios, esas trincheras que habitaban en mi alma. Entonces en ese momento empiezo a reconsiderar la idea y hago partícipe de una obra literaria con 4 países, entre ellos México, Costa Rica, Venezuela y Colombia. Y ahí es cuando veo la luz, por decir así, al final del túnel y digo, es el momento de iniciar en el camino de la literatura. Ahí empieza todo este cuento que hoy me tiene como referente de la literatura. Y esa puerta que el Ejército le abrió le sirvió para relatar en un libro la historia de su vida, de sus amigos, entre batallas y letras. Pienso que yo como reservista, que tuve las botas de combate puestas un día y que hoy a través de la pluma escribo el duelo en verso, creo que era algo que yo le debía a la institución y a mis hermanos.
plasmar esa obra que lleva por título Bajo Sangre y Fuego, y espero y aspiro prontamente esté en las salas de cine. Y es que Melfides creyó en las oportunidades. Al pasar los años, la literatura, ¿sí? Y las oportunidades. O con eso, las oportunidades. Porque esa es la que te dice, puedes cambiar. Y puedes enseñarle a otro que se puede cambiar. Después de empuñar las armas, hoy Melfides es un referente en la escritura y la literatura. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? La cultura, el saber, la literatura, la vida salva. Una reacción rápida, Eduardo, de la historia. No, yo creo que es un mensaje inspirador, un mensaje Perfecto. transformador y un mensaje que las cosas se pueden hacer diferentes. Perfecto. Erwin, ¿qué enseñanza le deja esa historia? Importante no estigmatizar, porque mira que viene No la guerra. señalar. Sí, exacto. O sea, uno no puede estigmatizar a nadie, porque todos los seres humanos tienen derecho a transformar su realidad. Bueno, pero no nos podemos ir y terminar el programa sin un regalo. El equipo de producción y el programa y el canal nos tiene un regalo para que nos vayamos, para que lo llevemos siempre, para que recordemos esta experiencia y nos volvamos a encontrar. Un pequeño detalle. Invito al equipo de producción, por favor. Esta franja va de lunes a sábado, el canal TRO, el turno de la noche con diferentes temáticas, de 8:30 a 9:30. La franja de hoy es opinión, pero tenemos gastronomía, tenemos comedia, mujeres, belleza, podcast, etc. Todos invitados. Bueno, Edward, tu pequeño detalle para que no olvides el programa. Erwin, gracias por asistir. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. A todos nuestros televidentes, nos volvemos a ver mañana en la misma franja de la noche. Quiero terminar con esta frase de Javier Marías, a propósito, un escritor español. El fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Buenas noches, gracias a todos. ¿Cómo va, León? El anterior programa fue financiado por el Fondo Único de TIC.